Hola amigos, reciban una cordial bienvenida a las noticias. Los escorpiones del régimen se clavan entre ellos mismos el aguijón, envenenándose unos a otros y poniendo en clara evidencia las gigantescas grietas al interior del oficialismo. Les advierto a todos nuestros televidentes que después de esta confrontación que incluye a poderosos dirigentes del PSUV, será muy poco lo que quede de la gran coalición chavista. En esta emisión estaremos analizando la descomunal rebelión que se presentó en la Asamblea Constituyente en las propias narices de Diosdado el Meón, que a propósito estará como presidente de este ilegal esperpento creado por Nicolás Maduro en 2017 hasta el 5 de enero de 2021. Igualmente veremos de qué manera los colectivos chavistas aplican la ley de expropiación a su antojo. Esto sí es increíble, señores. La propiedad privada en Venezuela ya no existe. Lanzamos entonces una alerta a todos los propietarios de viviendas en el país. Pero lo más perturbador es que el propio dictador es quien los autoriza a realizar tales atropellos. Bien, señores, comenzamos este análisis preguntando lo siguiente. ¿Le están perdiendo el miedo los chavistas radicales al régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué está pasando al interior del chavismo? ¿Por qué se presentó la rebelión y quiénes son sus protagonistas? Todas las respuestas las tendremos a lo largo de este informe. El Meón jamás se imaginó que fuera a tener una rebelión de esta naturaleza, que pone en entredicho la tan promocionada unión del chavismo. La rebelión vino de parte de un sector que se consideran chavistas radicales, quienes están en contra de las decisiones que está tomando el dictador con respecto a la manipulación de las leyes y de la Constitución de Venezuela. Jamás había sucedido algo semejante como lo que estamos viendo hoy. Un Nicolás Maduro pasándose la Constitución Nacional por el forro, algo que ni siquiera pasó cuando Hugo Chávez aún vivía, y que estoy completamente seguro de que si estuviera vivo, ya le habría volado la cabeza a Platanote. Desde su arribo a la presidencia de Venezuela, en 2013, Nicolás Maduro se ha inventado cuanta estrategia se le ha ocurrido dizque para levantar la economía del país. Y francamente el venezolano de a pie ya está cansado de escuchar las mismas barbaridades, las mismas expresiones de un líder autocrático en decadencia que vocifera con su gran bocota. Este año sí tendremos la recuperación económica, algo que se convierte en una utopía porque ese día jamás llegará de la mano de Nicolás Maduro. La norma general durante la presidencia de Hugo Chávez con respecto a la propiedad privada eran las expropiaciones, que fue el comienzo de la estrepitosa caída de la economía venezolana. En muchas oportunidades se vio al comandante Chávez grabado en video, pasando revista a los parques industriales o los edificios de algunas zonas de Caracas, diciendo exprópiese y cúmplase. Este es el mayor descaro al que ha acudido el mal llamado socialismo del siglo XXI, copiado del castrocomunismo, que sin mediar palabra, robaba y sigue robando la propiedad privada. Cientos de industrias fueron expropiadas por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro, quien heredó esta perversa práctica que ha dejado a cientos de propietarios que trabajaron toda una vida para adquirir algún bien en la completa ruina. ¿Pero para qué? Hoy se pueden contar por decenas las empresas abandonadas, porque a quienes el Estado les daba la potestad de manejar estas compañías, en su mayoría militares, simplemente las llevaron a la bancarrota. ¿En qué queda entonces la propiedad privada en Venezuela? Un poco más adelante les estaré contando qué están haciendo los colectivos chavistas con respecto a este tema, pero quiero advertirles a todos los venezolanos que aseguren bien sus propiedades, porque no va a quedar ningún propietario en pie después de este atropello. La rebelión al interior del chavismo se presentó por el rechazo a la ley antibloqueo de Maduro y revela más grietas dentro del oficialismo. Las nuevas voces disidentes dentro de antiguos partidarios muestran cómo se reducen los aliados del régimen dentro del país. La opacidad con que fue manejado el diseño y la posterior aprobación de la llamada ley antibloqueo generó escandalosos ruidos dentro del propio partido de Nicolás Maduro.
Una fuente cercana a la Asamblea Constituyente afirmó que Diosdado se salió de los chiros cuando recibió las comunicaciones de varios constituyentistas negándose a dar su voto para la aprobación de la ley. Dice también la fuente que la reacción del Meón fue explosiva toda vez que los comunicados salieron a la luz pública y fueron publicados en la red social de Twitter. Luego entonces estos constituyentistas le perdieron el miedo a la dictadura. El Meón dijo airadamente que únicamente podían salvar su voto quienes no asistieron a la convocatoria. ¿Creen ustedes que no habrá represalias de ahora en adelante contra quienes se negaron a votar la ley? Por supuesto que sí. El Meón dijo que nadie se iba a oponer a lo que él dijera y nadie tenía por qué referir las discusiones en las redes sociales. Esto quiere decir que pronto veremos las represalias en contra de estos constituyentistas. Amigos nuestros, el texto de la ley no fue entregado a los constituyentistas, lo que se convierte en una nueva imposición. Las leyes hay que votarlas, sí o sí, dijo el Meón, en medio de la trifulca. No solamente los representantes de los movimientos democráticos venezolanos, es decir, de los partidos opositores, han rechazado el nuevo texto, que como el constituyentista Juan Rafali explicó a El Mundo, se trata de una ley antiderecho. Es la negación misma del Estado de Derecho. El dictador puede desaplicar normas jurídicas, decidir qué ley le incomoda para desaplicarla. Ahora bien, la famosa ley antibloqueo, aprobada este 8 de octubre por la Asamblea Constituyente, le confiere a Nicolás Maduro poderes extracorpóreos, por llamarlo de alguna manera, porque a partir de allí el dictador es amo y señor del país. ¿Cómo les parece esto, señores? Y pueden ajenar, vender o entregar en concesión cualquier propiedad que tenga el Estado, tanto dentro como fuera de Venezuela. Esto quiere decir que Platanote tiene ahora la facultad de entregar a inversionistas extranjeros, a su discreción, las fábricas e industrias que hoy están abandonadas y que han sido expropiadas en virtud de la ley de expropiaciones, lo que da lugar al ingreso de capitales sucios, es decir que esta estratagema será utilizada por la dictadura para seguir lavando dinero. Las ganancias del narcotráfico son tan descomunales que tienen la necesidad de invertir estos capitales que entran en dólares de los supuestos inversionistas. ¿Cómo van a ejecutar esta jugada? La respuesta es muy sencilla, señores. Los nuevos agentes diplomáticos nombrados por Nicolás Maduro en reemplazo de Alex Saab podrán conseguir testaferros en el exterior, que harán las veces de inversionistas extranjeros, quienes vienen a invertir en el país, trayendo miles de millones de dólares, que en realidad son dineros del narcotráfico, y que necesitan entrar al país, haciéndolos parecer como inversiones legales. Un inversionista real jamás invertirá en Venezuela porque no tiene la seguridad de que sus inversiones serán respetadas. Un inversionista real no traerá su dinero a un país que tiene el índice de inflación más alto del mundo, donde no hay garantías para el libre desarrollo de la propiedad privada, y además con las colosales sanciones propinadas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero no solamente desde la oposición parten las críticas, amigos. Hasta movimientos de base del chavismo han protestado en repudio a la imposición de una ley con agenda oculta, es decir, que no se conoce en su plenitud, que aseguran vulnera la Constitución bolivariana de Hugo Chávez. La medida también encontró detractores del monolítico bloque oficialista, siempre alineado a seguir las órdenes dadas por el dictador dentro de la ilegal Asamblea Constituyente controlada por el régimen. Uno de los disidentes de la ley antibloqueo dentro de la Constituyente es Telemaco Figueroa, quien consideró que la nueva legislación es inconstitucional y que no se han revisado algunos de sus contenidos, que son cosas extremadamente delicadas. Esta ley fue aprobada sin que a los propios constituyentistas se les diera a leer el texto de la misma. Figueroa denunció el secretismo que rodea el texto y dijo que tiene una segunda versión que nadie conoce y que no fue la misma presentada por Maduro, es decir, que todo es una soberana mentira. Otra que quebró la unanimidad que ha caracterizado a la ilegal Asamblea Constituyente madurista
fue María Alejandra Díaz Marín, quien salvó su voto cuando se sometió al escrutinio del instrumento jurídico. A través de su cuenta en Twitter, Díaz Marín aseguró que cuando conozca el texto emitirá su opinión sobre el fondo en un documento que se hará público. Y esto es precisamente lo que estoy denunciando, señores. La aprobación de las leyes sin el debido debate y sin que los aprobantes tengan la oportunidad de leer el texto es una aberración. Nicolás Maduro se está vistiendo de legalidad para manipular la constitución política de Venezuela. En el comunicado publicado en su cuenta de Twitter, María Alejandra Díaz asegura que ninguna emergencia legislativa puede ni debe estar por encima del principio inviolable, irrevocable e inderogable. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela. Otro de los detractores de esta nueva legislación dentro de la constituyente chavista fue Erly Herrera. En un artículo escrito por el medio de propaganda del régimen, Ciudad Caracas, Herrera calificó la legislación como ley autobloqueo y con esta frase tituló su artículo de opinión. Erly Herrera dice que los artículos de la ley antibloqueo sobre la confidencialidad son inútiles y son innecesarios. El secretismo solo ha servido en Venezuela para que sepamos de los pillos del tesoro que acabaron con PDVSA y Cadivi cuando aparecen procesados en el exterior, según cuestionó Herrera. Por su parte, Luis Brito García también se unió en contra de la medida, coincidiendo con María Alejandra Díaz en el riesgo implícito en la propuesta antibloqueo de que el Estado venezolano pierda la soberanía como consecuencia de la desaplicación y flexibilización del ordenamiento jurídico por tiempo indefinido y además en absoluto secreto. Por otro lado, el coordinador del Frente del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, explicó que las invasiones a edificaciones de Caracas se han convertido en un negocio para los colectivos armados, quienes cobran hasta $30 mensuales a los invasores. Detalló su modus operandi y denunció que en lo que va del año han registrado al menos 40 intentos de invasión en el municipio Libertador. En una entrevista, Rojas reprochó que los colectivos cuentan con el apoyo de dirigentes políticos del régimen de Maduro y actúan bajo la mirada cómplice de la alcaldesa Erika Farías. Quienes han tenido que salir del país ahora enfrentan la pérdida de sus propiedades, casas o apartamentos, porque los que quedaron desocupados, es decir, sin que nadie esté a cargo, o por lo menos cuidándolos, están siendo invadidos por los colectivos chavistas y otros han sido tomados a la fuerza por otros ciudadanos. Entonces estas bandas criminales están cobrando en dólares a los invasores, una especie de alquiler, además de entrar a arrendar a otros los apartamentos que ellos han tomado por su cuenta, también por $30 mensuales y hasta $40 en algunos casos. Y este negocio se los entregó Nicolás Maduro a estos grupos ilegales como forma de remuneración. Dice Rojas que en lo que va de la cuarentena han recibido denuncias de 32 intentos de invasión en el municipio Libertador y en lo que va corrido del año llegan a 40 las edificaciones invadidas. Durante la cuarentena ha habido un aumento de las invasiones y no solo de apartamentos sino de industrias y comercios. Oigan bien esto, amigos, según lo expresó Rojas. Lo peor de todo es que no hay en dónde denunciar porque el Ministerio Público no los escucha, y menos en el CICPC. Francamente, esto da mucha tristeza, señores. Según contó Rojas, tuvo una conversación con el asistente del director del CICPC, y este le manifestó que por órdenes de arriba, la policía no se puede meter en el tema de las invasiones. Fustigó que, ante esta realidad, los propietarios no tienen a dónde ir, y solo les queda organizarse para realizar las protestas populares y conseguir la unión de la comunidad para enfrentar estos atropellos. Esto confirma lo que estoy diciendo, de que Nicolás Maduro les entregó este negocio a los colectivos chavistas sencillamente como forma de remuneración adicional. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en nuestro siguiente informe.